Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Yo por acá checando que YouTube me cambió cositas, entonces estoy checando a ver qué modificaciones tiene. ¿Cómo van, chicos? Miren, hoy vamos a pegar el fajón de la mochila El Dorado. ¿Recuerdan ustedes eh, que hicimos esta mochila acá en YouTube? Espectacular. Ese fondo hermoso. Muy bello. Pompones. Cordón, que es el cordón de ADN. Pues hoy vamos a pegar. Hola Leticia, hola Carminia, ¿cómo están? Vamos a pegar el fajón. Giremos de una vez porque el fajón no es demorado. Lo único que a mí se me ocurrió, ya les coloco buena luz, chicos, porque YouTube me oscurece mucho las clases. Entonces tengo que tener mucha luz extra por todos lados, por todos lados, por todos lados. Mucha luz extra para que no se me vean oscuros los videos. Pero eso es, yo no sé, es una cuestión ahí rara, chicos. Bueno, creo que ahí tengo, sí, tengo buena luz. Mis niños, les cuento. Este fajón lo hice en telar mapuche. Muy hermoso, muy bello. Miren, me encanta tejer en telar mapuche por muchas razones, pero una de las que más me impulsa a tejer, de hecho aquí se ve más dorado que este color. Acá está hermoso, pero si ven cómo brilla acá y cómo se ve de doradito de hermoso. Carminia, gracias, Carminia, me regalaste dinero, Carminia, gracias, tan bella, gracias. Gracias a todas las chicas que van llegando, gracias, bienvenidas. Mis niñas, entonces es porque ahorro mucho material y mucho tiempo. Esto es dibujado, miren. Este me gusta a mí para derecho, entonces lo voy a bajar. Este es mi derecho, este es mi revés. Que realmente no importa por qué lado lo vea usted, es precioso. Es un fajón muy hermoso. Y miren, este es el derecho. Así que me gusta muchísimo, chicas, por eso, porque es que ahorro material y ahorro mucho tiempo. Y se hace en un simple telar, puede ser de madera, en mi caso yo lo mandé a hacer de aluminio porque me gusta estos apretarlos mucho. Entre más apretadito quede, más bonito se ve esto. Yo con poquita luz y mi luz se merma. Chicos, les cuento. Bueno, para yo pegar este fajón lo quiero pegar en 8, me gusta mucho ese pegue, se ve muy bonito, pero yo utilizo un pegante. En mi caso, este pegante es de carpintería. Cuando yo descubrí este pegante, nadie me había dicho que ese pegante era maravilloso. A ver, ¿qué me pregunta María Ligia? Pregunta cómo tejer fajón sin diseño y sin flecos. Es en 8, se teje en 8 el fajón sin flecos, pero preferiblemente que lleve diseño, María Ligia, porque es que usted cuando hace el urdido de estos fajones, con solo hacer urdido ya queda diseño. Por ejemplo, con solo combinar dorado y negro, mire, ya me quedan estos punticos. Ya para hacer estos bordes sí toca saber hacer el urdido, ¿no? Pero usted con solo que coloque los hilos, coloque 2 hilos, no importa cómo lo acomode, igual le queda de una vez diseño. O sea, este telar es muy agradecido por eso, porque simplemente usted coloca hilos, por ejemplo, amarillo, azul y rojo, y coloca negros al borde, ya le sale, así sean puntos como estos, pero ya le sale diseño. Chicos, entonces les voy a contar. Yo para pegar estos fajones uso aguja e hilo. Miren, esta agujita, punta roma, una hebrita de hilo que de hecho necesito más, este está poquito, y pegante. La mayoría de personas, de hecho, no está mal, pero simplemente así como está, llegan, les muestran cómo lo recogen y le hacen una puntadita. Mire, lo recogen más o menos así y con la aguja y el hilo lo costuran y ya así lo pueden pegar. No hay ningún problema, no está mal, no es que sea un error, no. Yo lo hago con pegante porque con el tiempo, si usted no le unta pegante a estas mechas, sí se va a soltar. Sí o sí se suelta.
Ese fajón lo compartió en clase. Sí, este es de segundo nivel. Lo enseñé. Oiga, yo lo enseñé ahí, ¿sí o no? No, ahí enseñamos el de rombos, el de Barbie y falta un tercero, que las chicas deciden si es este o el de estrella. Ya recordé. Lo que pasa es que tengo este y tengo el de estrella, entonces ellas tienen la duda cuál de los dos quieren, que los dos entran para esa clase, no hay ningún problema. Entonces sí tengo que checar cuál de los dos deciden ellas porque me falta un tercer fajón para que ellas lo tejan, pues que sea lo que ellas pidan, porque realmente ya lo quiero es como al nivel de entendimiento y a la altura que ya va la clase que ellas pidan el fajón que quieren tejer. ¿Cómo se pagaría un fajón de telar mapuche con flecos? Se pegaría con, no, ¿cómo que, cómo se pega, cómo se costura a la mochila? Ese sí es diferente porque no hay necesidad de pegante. Ese sí no hay necesidad de pegante. Chicas, entonces les voy a mostrar. Una pregunta, profe, ¿va a subir más patrones en la membresía? No están algunos. Carminia, ¿cuáles hacen falta? Confírmame cuáles hacen falta porque se supone que los subimos todos. Sí tendría que saber cuáles ves tú que no están porque según nosotros lo colocamos todos, Carminia. Chicos, mira, voy a utilizar el pegante. Este es pegante de carpintería, vuelvo y le repito. De hecho, pueden comprar pegante textil o pegante de carpintería. El textil sabemos muy bien que es para ropa, pero esta carpintería yo descubrí que me funcionaba porque lo ensayé, porque lo chequé, pero resulta y pasa que hace poco en una clase privada de un tallerista muy famoso, que es de otro país, lo sugirió. Y yo, ve, si yo ese es el que utilizo. Cuando dijo sí, que ese pegante funcionaba muy bien, y yo no puedo creer lo que yo sin saber por casualidad de la vida, por necesidad, porque sí necesitaba buscar un pegante y esto era lo que tenía en mi casa, no lo compré, ya estaba en mi casa, pues empecé a utilizarlo. Yo para algo me servirá. Pues resulta que el tallerista nos dijo que sí, que funcionaba muy bien este tipo de pegante, que funcionaba maravilloso. Miren chicos, yo le unto solo las mechitas y empiezo a peinarla. De hecho, estas mechitas son de lado, pero como lo voy a enroscar o envolver este poquito, lo puedo guardar ahí. Este pegante sirve para carpintería y para textil, sí. Sí, yo no sabía, Leslie, lo confirmé hace poquitico, hace como 3 días. Yo siempre lo he utilizado, de hecho yo ya lo sabía, se los había mostrado a ustedes un par de veces, pero yo lo dije, que yo lo ensayé, me funcionó, pero que yo pues la verdad lo habíamos comprado, era para carpintería, para madera, y que pues viéndome la necesidad lo utilicé. Y sí, chicas, resulta que más de una persona lo utiliza y qué bueno que sí lo tenemos. Mire, empapando bien las mechitas. Alba Bonilla, bienvenida, ¿cómo estás? Empapando bien las mechitas, ahí sí lo doblamos, que es lo mismo que hace todo el mundo. En mi caso, este lo voy a dejar de revés. Chicas, no importa, o sea, no importa cuál sea el derecho o el revés, es un fajón en telar muy hermoso. Yo misma lo tejí. Estos son los fajones que Creaciones Mari Crochet Colombia crea. O sea, el diseño yo lo inventé. De hecho, ahorita estamos haciendo uno. Me duele que ya no hayan historias en YouTube porque yo les subía las historias fotos de cositas que hacía muy lindas. Entonces, chicas, ya extraño esas historias para subirles los fajones que he estado, diseños que yo misma creo, estoy creando. O sea, no es que lo vi en tal lado y me copié, no, chicas, porque yo hago un urdido y yo empiezo a ensayar. No crean, para sacarlos me demoro, o sea, no crean ustedes que, ay, la profe ya hizo uno y listo. No, 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 no. Yo hago el urdido, empiezo a ensayar, veo que no me funciona, le hago otra vuelta, desbarato, hasta que me sale el diseño. Este no me complicó mucho porque yo ya tenía muy claro que quería un diseñito estilo rombitos, pero que llevara estas divisiones como esto acá. Entonces, digamos que tenía muchas luces ahí. Chicos, mire, untado a pegante, así como estamos untados de pegante, lo empezamos a envolver. Este pegante me ayuda mucho. De hecho, me ayuda más cuando es un palito de madera. No sé dónde tengo yo mi palito de madera. Que ese palito de madera, hijo, porfa, pásame un palito de madera. Ya sé dónde tengo uno. Y lo empiezo, vea, a envolver ahí. El palito de madera porque no me agarra el pegante tanto como mis manos. Miren, acá. Ahí.
Mire, chicos, y me gusta que el pegante esté húmedo. A mí no me gusta trabajar que esto se seque y luego voy a hacer esto. No, no me gusta. Me gusta que esté húmedo, mire. Ahora sí, ya se está guardando allá todos los hilos. Todos los hilos. Mire, ahí. Todos los hilos. ¿Listo? Y esa pequeña humedad, porque si ven que tampoco le eché tanto, o sea, no exageren, no piensen ustedes que es cantidades, no, es un poquito como para que esas mechas, yo esté segura que esas mechas no se van a salir de ahí, eso es. Entonces, chicos, no vayan a exagerar, no se pongan a echarle cantidades tampoco. ¿Listo? Vamos a envolver la otra punta. Lo mismo. Ay, mire, es que este también está tan lindo, me dan ganas de dejar los dos para el derecho. No, no, no. No puedo hacer esas gracias, entonces voy a envolver este también. Este le dejé mechitas más largas, no pasa nada. Ahí. Esperen, chicos, que se me bajó la luz. Y es solo por el chiste de... Desde ayer me está fallando la luz. Ayer no tuve internet, no pude hacer en vivo en... No pude hacer el en vivo en Facebook porque no tenía suficiente luz. Eso fue un chiste ayer, chicos. Y no hice en vivo. Ayer se fue así sin en vivo. Sí, y se me bajonea mucho la luz acá. Pero yo no sé qué será, chicos. La verdad no sé si será algo que hay malo. Y esta lamparita me ayuda. No, y YouTube no me ayuda para la luz. Ustedes vieran que así yo trate de colocar buena luz, YouTube me la quita. No sé por qué. Ahí. Igual se ve muy oscuro, chicas. No sé por qué. Y en Facebook no se ve tan oscuro. Miren, chicas, lo mismo. Le coloco mucho, pues mucho y no mucho, porque las mechas absorben bastante. Esta no le quité estos mechitos para que ustedes vean que es que la idea es eso, ocultar estas mechitas que quedan y al colocarle pegante asegurarme que no se van a zafar. Miren. Hay personas que utilizan una brochita, hay personas que utilizan otras cositas. A mí la verdad me gusta así para que se empapen bien. Necesito que se empapen muy bien del pegante. Y empezar a envolverla. A ver, echémosle otro poquitico por este ladito. Y empezar a envolverlas. Miren. Ahí. Y la idea de que esté húmedo es para que sí se queden guardaditas, porque si usted deja que se seque, esto después es durísimo como una roca. Entonces, que esté todavía húmedo, miren chicos, ahí, que esté todavía húmedo ayuda mucho a que todas esas mechas se queden adentro. Mire. O que si queda alguna por fuera y usted la quiere cortar, sepa que sí la corta. Voy a echar otro poquitico acá en mis mechas. Que empapen bien. Y que al doblarlas allá, sí alcanza a empapar el poquitico del otro lado. Miren chicos, ahí. Es que si los costuramos, se salen. O sea, ellas con el tiempo se salen. He tenido que hacer muchos arreglos por esa cuestión, porque no les echan pegante. Y lo que pasa es que se salen, chicos. Y seguimos acá. Hasta la última mechita, chicos. Listo, yo creo que ya. Igual, si cuando la esté costurando le hace falta pegante, le coloco más pegante. O sea, eso no hay ningún problema. Ahora dividirla. Miren la mochila cómo se divide, chicos. Este y este. Miren, yo siempre paso los... Esperen, yo acomodo mi luz diferente. A ver si ahora sí...
No, no me quiere mejorar. Ahí creo que dio un poquito más de luz. Esperen, me quito un poquito este pegante. Dios te bendiga. Gracias, gracias, tan bella. Bienvenida, gracias. Chicos, ahí me quité un poquito de pegante. Bueno, el pasador de allá y el pasador de acá quedan lo mismo, miren. Es mi forma de estar segura. Ahí. Es mi forma de estar segura de que sí es la mitad. Entonces yo me voy a la mitad, que es esta parte. Entonces sé que este pedacito de pasador a pasador me va a servir para pegar mi fajón. Miren, ahí. Este pedacito. A esta altura, miren. Aquí a esta altura me va a servir para pegar mi fajón. Lo voy a pegar en 8, chicos. Forma de pegar el fajón en 8 es, pues para mí es muy sencillo. Pero esperen, yo agarro la hebra doble para que sea más rápido. Para mí es muy sencillo hacer este pegue en 8. La mayoría de gente no lo hace así. Bueno, de hecho hay 3 formas de pegar estos fajones. No es la única. O sea, este pegue en 8 no es el único. No se vayan a preocupar ustedes a decir, ay, pero yo lo pegaba diferente. No, hay muchas formas. Este es borde con borde. A ver, mi lamparita que me alumbre ahí. Borde con borde, mire. ¿Sí ven? Borde con borde a la altura que ya tomé la medida, que se supone que es esta. Borde con borde, chicos. Mire, metemos la aguja acá. Doble hebra, yo dejo siempre los hilitos atrás para luego amarrar. Y acá, vean, no paso directo acá a este tejido. No paso directo, no. Por el contrario, el hilo pasa por debajo de este hacia atrás y ahí sí lo paso hacia acá. Miren, ahí. Ahí sí lo paso ahí. ¿Sí ve que está por debajo? Para que quede en 8. Ese es el pegue de 8. Mire, ahí. Yo lo que hago acá es que vuelvo a pasarlo para allá. Mire, por el medio de los dos, tanto de la mochila como del fajón. Y voy y lo paso acá por detrás. Lo mismo, lo paso por el medio del fajón y de la mochila para atrás. Y ahí sí lo saco por el borde de la mochila. Miren. De hecho, este primer pegue lo puedo dejar un poquito, no suelto, pero sí, no tengo que hacerlo tan pulido para sostenerlo. Simplemente estoy pegando para sostener, entonces lo puedo hacer así. Paso por el medio de los dos y ahora sí paso por la mochila. Luego por el medio de los dos, solo es para sostenerlo. O sea, estoy como cuando estamos basteando para algo, así mismo. Y ahora sí, para acá, solo para que se sostenga. Y ya ahorita si me pongo a tejerlo muy juntito. Mire, lo estamos basteando, nada más. Y acá. Lo paso por debajo, vea, de mi tejido. Aquí que quede por debajo del fajón. Y ahora sí, mire. Vuelvo, lo paso ahí por debajo. Y ahora sí lo paso por acá, por la mochila. Listo. Ahí quedó basteado, miren chicos, solo basteadito. Solamente pasé punticos, ahí, basteadito nada más. Ahora sí tengo que empezar a tejer súper pulidito para que esto no se vea así de raro. Miren, vean. ¿Sí ven? Ahora sí voy a empezar a tejer pulidito. Igual, paso por el medio del fajón. Es que yo no sé por qué YouTube me da tan poquita luz. Chicos, ustedes vieran en Facebook como se ve de súper iluminado. Miren, paso por el medio de los dos. Sale acá. Y aquí sí ya voy a empezar a hacerlo pulidito, lo más juntito posible. Y me gusta mucho que sea doble hilo para que realmente cubra espacio. Entonces sí me gusta que sea doble hilo, miren. 2 hebritas ahí. Listo, ya pasé para este lado
Y en este lado, como ya está bastiadito, ya no me tengo que preocupar sino por hacer el 8. Vean, lo paso para allá y por mi mochila. Ahí sí, ya vengo a la puntada de la mochila. Porque los dos tienen que quedar igual de parejos. No solo agarrar ese de allá, sino también la mochila acá. Y vuelvo a buscar el borde de arriba. Mire que vaya quedando bien tapadito, vean, bien pulidito. Bien tapadito. Lo paso por el medio y acá. Para allá. Por el medio. Y para acá. Listo. Miren, chicos, cómo lo voy a ir costurando y cómo se va tapando acá, que no queda ningún espaciecito, solo si yo lo abro, de resto no. Y seguimos para allá y este, vean, bien por acá en el bordecito. Y ajustar, chicos, que quede bien ajustadito porque necesitamos que esto se vea bien ajustadito. Bueno, acá este hilo yo los dejo y después los guardo y los voy cortando. A mí no me gusta esconderlos mucho porque me hacen nudo. De hecho, se pueden ir escondiendo después, no pasa nada. Pongamos más hilo. Esto sí lleva hilo, pero queda muy bonito, bien costuradito. Me sueño haciendo esa mochila. Esta mochila es muy hermosa. Esta mochila es preciosa. A mí me encanta. A ver. Ahí. Esperen, chicos. Sí me mejoró un poquito la luz. Y vamos a enhebrar nuestra aguja. Esta mochila es muy bella. A mí me faltaba el fajón porque, chicos, yo pongo a mi hijo a tejer fajones también, pero estos cuando son dibujados, que yo tengo que crear el diseño, sí me toca casi tejerlos todos. A veces cuando ya tengo el diseño hecho, le digo, hijo, sáqueme el patrón y ayúdeme, y él pues con el patrón sí seguía y sigue tejiendo. Pero esto, como todo tejido, como toda artesanía, no es bueno ponerle muchas manos. Es muy bueno es dejarle una sola mano. Muy bueno es dejarle una sola mano. De verdad, sí, chicos, como cualquier otro tejido, como que al cambio de mano, como que cambia algunas cositas. Miren, chicos, lo pasamos acá. Que queden mechitas allá, que ahorita hago un nudo con el otro que me quedó y ahí lo voy escondiendo. Lo meto acá en el medio del fajón. Lo paso por debajo de la mochila para que se forme el 8. Sí, ahí va quedando bien ajustadito. Lo pasamos acá. Y buscamos el bordecito. La idea es que quede parejito, mire. Que se junten estas costuras ahí. Que se junten estos hilos y vaya quedando así parejito, vean. Esa es la idea, chicos. Que vaya quedando muy parejito. Vea, igual acá. Sí, lástima que sea negro, pero también me sirve que sea negro para que sí cubra. Y entonces ustedes ven que ya no se ve nada del blanco acá. Entonces, si fuese otro color, pues ya ustedes no saben si está cubriendo o no. Entonces, esa también es la ventaja, que al ser negro, sí va cubriendo todo el dorado, mire. ¿Sí ven? Ahí está cubriendo todo el dorado. Mire, el dorado está ahí debajo y ahí lo está cubriendo con la puntada. Entonces, esa también es la ventaja de que sea negro. Y pasamos por acá porque tenemos que agarrar el borde de la mochila. Miren, este borde de la mochila toca agarrarlo, que es el mismo borde que se le dejó de puntos deslizados. Y vuelvo a pasarlo para allá.
Y miren, aquí en el borde, porque la idea es que sí tape. Vean, ¿sí ve que él va tapando? ¿Sí ve cómo va cubriendo, chicos? Como ya no se va a ver el dorado. Y lo mismo acá al frente. Él va tapando y ya no deja ver tanto dorado. Mire, ahí se va ocultando el dorado. Así de sencillo es este. Y ahí sigue. Miren, chicos, ahí está el dorado y al pasarlo lo va cubriendo. Ve ahí, se va tapando lo más de bonito. Michelle dice, profe, acá en el Colón se usa una llamada Carpicol y es beige, ¿ese sirve? Tiene que leer las instrucciones, si sirve para textil, para madera y para qué otras cosas sirve. Que este yo no me había dado cuenta y claro, ahí dice todo lo que sirve. Este sirve para muchas cosas y yo no me había dado cuenta y decía todo. Miren, chicos, ¿sí ven cómo se tapa de bonito? Y acá también se tapa. Hola Angélica, buenas noches, ¿cómo estás? Y se pasa agarrando la mochila, mire. El borde de la mochila es muy importante que sí se agarre. Creo que en la puntada anterior me salté ese. Y sigue allá. Mire, ya vamos por la mitad. ¿Sí es como lo cubre bonito? Ve ahí. Y va tapando. Muy lindo. A mí me encanta a mí me encanta mucho pegar los fajones así en 8. Hay otra forma, tengo que enseñárselas también después, chicas. Vamos a pegar muchos fajones. Ustedes no se preocupen, que vienen muchos fajones para pegar porque estamos tejiendo mucho en telar mapuche y están saliendo diseños muy preciosos. Entonces el de la mochila de estrella también lo vamos a pegar así porque el cliente la cambió y dijo que quería este fajón, no el otro. Entonces son muchos los fajones que vamos a pegar de esta forma. Ese pegue es muy chévere porque queda tupido. Sí, queda tupido y se ve muy bonito. Y este pegue acá queda grueso. Me encanta porque queda así súper gruesito. A ver, que por acá se ven unos poquitos dorados. Listo, ya quedó tapadito. Sí, esta forma de pegar es muy bonita. De hecho, ya la enseñamos. Ya está en Facebook. Faltaba ver acá en YouTube, pero ya la hemos enseñado mucho. Esta forma de pegarlas ya las se habían enseñado. Profe, se debe cubrir el rojo. Sí, la idea es cubrir todo el doblecito, como el caracol que se hace, que quede bien cubiertico. Que eso es lo que hace que quede bien pegadito y no se vaya a deshilar. Porque es que yo por eso le coloco pegantes, para que no se vaya a deshilar. Estos fajones llevan un remate. De hecho van remate. Ah, pero este ya también está. Este fajón lleva un remate, igual no lo deja deshilar, pero al costurarlo de pronto usted echa mucho peso y de pronto sí vaya a ceder. Entonces por eso también se hace este tipo de pegue y sirve el pegante de madera que utilizamos para que no lo deje ceder ni despegar. Es para que quede con mayor resistencia para cualquier peso que usted le coloque a la mochila, pues no la afecte. Es más que todo para eso. Y así vamos terminando, chicas. Mire lo bueno que cubre todo, vea. ¿Sí ven lo bonito que se ve? Y ya queda todo totalmente negro y súper grueso. Que eso es lo otro, que debe quedar súper grueso. Hola Gina, buenas noches. Saludos Gina. Miren chicos, acá estamos terminando.
Ve ahí que vaya cubriendo todo lo que se veía doradito, blanquito, ya lo está tapando. Yo voy a poner otro poquito de hilo, chicos, para terminarlo de pulir acá. Ya ustedes hacen lo mismo, terminan de pulirlo bien bonito, con calmita, que la idea es que no se vea nada. Y les subiré una foto, chicos, porque es que ahí con ese color tan oscuro no es que se vea mucho. Miren. Vean lo grueso que queda y lo bonito que se ve. Muy, muy bonito. Si esa luz no es que me deje ver mucho. Pero sí, sí se ve bien tapadito, vean. ¿Sí ven? Por encima de la mochila. Y todos esos nudos que quedan, profe, yo estoy haciendo una mini mochila y quiero hacerle un fajón en telar mapuche. ¿Tú me puedes guiar para realizar una que le salga al diseño? Claro que sí, Michelle. Sí, claro que sí, Michelle. Miren, chicos, estos hilitos los pueden guardar o hacer nudito. Yo a veces le hago nudito, otras veces como este que yo siento que quedaron ahí muy pegados, los corto bien pegaditos y les echo una gotica de pegante. Miren, estos. Y les echo una gotica de pegante en la raicita y ya, no les hago como mucho. Solo cortarlos y echarle una gotica de pegante y ya. Eso es lo que yo hago. Entonces, mis niños, terminen de pegarlo. Recuerde, eso sí, bien derechito. Cuando vayan a pegar el otro, enderecen su fajón, que quede bien derechito, que no ya les vaya a quedar torcido. Acomodan bien las mechitas, estas mechitas bien acomodaditas y empiezan a costurarlo allá. Mire, así que quede enroscadito y que esas mechitas no se vean. Y si queda alguna mechita por fuera, la puede cortar, que la idea del pegante es ese, que lo sostenga alguito, así sea un poquito, pero sí que lo sostenga para que con los lavados no se suelten. Porque ese es el peligro de esto, chicos, que estos fajones, al paso que los van lavando, se van soltando y se va aflojando y se va viendo raro. Como, sí, raro no, feo, porque verse en mechas, eso es feo. Entonces, mis niños, con esto damos por terminada la mochila de El Dorado. Miren lo hermosa que se ve muy lindo ese fajón, tanto por este lado como por este, se ve precioso. Miren, ese fajón es hermoso y me encanta porque hace perfectamente juego con la mochila. Sí se ve hermoso. Mire, los dos lados son impresionantemente preciosos. Los pompones me gustaron mucho. Este cordón en ADN muy hermoso. Un cordón muy bello, chicos. De verdad está muy bello. Pues mis niños, vamos a dejar el en vivo hasta ahí. Les cuento también que vamos a hacer esta calabaza para YouTube. Yo la tengo ya con dulces, miren. Voy a enseñarles a hacer esta puntada, o sea, calabazas miles, o sea, yo sé que no es nada novedoso hacer una calabaza, o sea, eso es como que, pero una calabaza, la novedad es este fondo, con este bordecito, es tan sencillo este borde, chicas, muy sencillito de hacer, entonces yo les voy a enseñar cómo lo van a hacer ustedes, son puntos bajos, y aprovechamos y pues hacemos la carita para Halloween, que sea una calabacita. Yo hice esta con boquilla porque la querían para esto, para echar dulces o echar lápiz. O sea, la idea era eso, que fuese funcional. Ella con la boquilla no la deja cerrar. Venga, se las enseño desocupadita, porque ustedes me dirán, pero eso tan raro que es, mire. Así, la cierran y queda un hermoso monederito. Me encanta ese, vea, tengo pegante por toda la mesa de trabajo. Me encanta este diseño del fondo. Miren, chicos, y si no lo quieren para ir a pedir dulces, de hecho, acá se le puede colocar un cordoncito o una cadenita de acá a acá para que lo lleven a pedir dulce, lo cuelgan del cuellito y la llevan a pedir dulce perfectamente. Si no la quieren para pedir dulces, entonces así la llenan de dulces y ya van a tener pues para que los chicos tengan ahí en su mesa, en su escritorio con dulces o con lápices como lo tenía yo. Entonces la idea es esa, que sea funcional. Esta la enseñamos con la boquilla para eso. Era un grupo privado que necesitaba unos detallitos para Halloween y se nos hizo muy bonito estos. Entonces, chicos, esta la vamos a enseñar para YouTube para que ustedes aprendan a hacer este precioso fondo. Pero la vamos a enseñar con cierre o con cordón. Hay dos opciones. De hecho, hay una opción que me encanta porque si la enseño con cordón, les puedo enseñar la puntada de relieve
pero pues para que le coloquen cordón. Mejor dicho, va a estar bueno el tutorial. No se lo pierdan, chicos, porque sí va a estar bueno, sí van a aprender muchas cositas, aparte de que es una simple calabacita con las, porque este patrón sí es el mismo, o sea, no se, es el mismo que usted encuentra en todos lados. La diferencia es el tejido, en qué forma yo tejí para que salieran estas cositas. Bueno, mis niños, los dejo a ver qué me dicen por acá, profe. Yo le envié unos mensajitos el sábado, usted los escuchó, no porque aparecen como escuchados, pero lo raro es que no me dijo nada. Señora Sandra, entonces no los escuché, voy a checarlos. Michelle, gracias, profe, por sus enseñanzas. Gracias, Michelle. Gracias. Sí, señora Sandra, voy entonces a checar sus mensajes a ver qué me comentó. Entonces, mis niñas, damos por terminado tutorial de el dorado con el pegue de este fajón. Quedó muy lindo, realmente me gustó mucho. Este fajón es muy bello. Las chicas lo tejieron en crochet, está perfecto, está muy bien. Así, mis niñas, pues que las dejo con esta hermosa imagen. Ya, mochila el dorado terminada. Nos vemos, nos vemos el sábado. Subo tutorial para terminar la mochila San Valentín. El martes, tutorial de esta preciosa calabaza. Y el próximo sábado creo que nos vamos con el fajón, los pompones y el cordón de la mochila San Valentín. ¿Listo, mis niñas? Entonces estén pendientes porque hay muchas cositas, siguen llegando cositas nuevas a Creaciones Mari Crochet Colombia. Que descansen, chicos, besos a todos. Gracias. Y ay no, pero venga, este es el que estamos tejiendo para Facebook. También, chicos, estamos tejiendo un proyecto muy bello que será el Frankenstein. Este sí es de 98 puntos. Va a quedar una cesta más grandecita que esta porque esta tiene como 80 y algo. Este va a quedar más grandecito. Así, chicos, que en todos lados, en todas las redes sociales, tenemos muchos proyectos hermosos para que ustedes no se pierdan nada de lo que estamos tejiendo. Gracias, gracias, tan bella. Gracias, Luz Mirella. Gracias, señora Sandra, Alicia. Mafalda, bienvenida. Checa la repetición porque enseñamos a pegar este precioso fajón a la mochila, que es un fajón paleteado y se pegó en 8. Entonces, para que tú cheques que realmente me gustó mucho la forma de pegarlo. Igual voy a enseñar muchas formas de pegar estos fajones y con otros colores, chicos, hasta que les quede clara la información y ustedes se familiaricen cómo se pegan estos fajones para que no tengan ningún inconveniente. Gracias, señora Damaris. Gracias a todos. Que descansen, chicos. Nos vemos pronto.